Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado dando vueltas en nuestras cabezas, en los foros, en TikTok, en todos lados. Y es que ¿Kerem Bürsin realmente se da cuenta de que Hande Erçel quiere algo más que amistad? ¡La! Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada interacción entre estos dos tortolitos que nos tienen a todos al borde del asiento. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos llenos de chismecito turco, análisis profundos y por supuesto, mucho amor por las telenovelas que nos roban el corazón. Únete a esta comunidad que ama el drama, la pasión y las parejas que nos hacen suspirar. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. ¿Kerem de verdad está ciego? ¿O se está haciendo el que no ve? Porque a ver, seamos honestos, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es innegable. Desde sus días en Senkalkapm, hemos sido testigos de una conexión que traspasa la pantalla. Esas miradas intensas, esas sonrisas cómplices, esos roces accidentales. Vamos, hasta el más despistado se daría cuenta de que aquí hay algo más que una simple amistad. Pero aquí está el quid de la cuestión, Kerem. ¿Qué pasa por esa cabecita llena de músculos y talento? Porque él, con su encanto arrollador y su personalidad extrovertida, parece a veces ajeno a la magnitud de los sentimientos de Hande. O al menos, eso es lo que nos quieren hacer creer. Analicemos un poco la situación. Hande, por su parte, nunca ha sido demasiado sutil. En entrevistas, en eventos, en redes sociales siempre ha mostrado un cariño y una admiración palpable hacia Kerem. Sus ojos brillan cuando lo mira, su voz se suaviza cuando habla de él, sus gestos la delatan. Es como si llevara un cartel luminoso que dice, estoy enamorada de Kerem Bürsin. ¿Y Kerem, qué hace? Pues a veces le sigue el juego, le responde con la misma calidez, le dedica palabras bonitas y otras veces parece poner una barrera, como si temiera cruzar esa línea invisible que separa la amistad del amor. ¿Será miedo al compromiso? ¿Será que prefiere mantener las cosas como están para no arruinar su relación profesional? ¿O tal vez simplemente no siente lo mismo? El misterio. Es lo que nos mantiene enganchados, ¿verdad? Pero vamos a explorar algunas posibilidades. Primero, la opción más dolorosa, que Kerem no esté enamorado de Hande de la misma manera. Puede que la quiera, la admire, la respete, pero que no vea en ella a su pareja ideal. Esto, por supuesto, sería un golpe bajo para todos los Ankershippers que hemos invertido tanto tiempo y energía en esta relación. Pero no perdamos la esperanza tan rápido. Existe otra posibilidad, que Kerem sí sienta algo por Hande, pero que tenga miedo de dar el siguiente paso. Quizás haya tenido malas experiencias en el pasado, quizás tema que una relación amorosa pueda afectar su carrera, o quizás simplemente no se sienta listo para comprometerse. La fama puede ser un arma de doble filo, y más cuando se trata de relaciones sentimentales. ¿Recordamos la presión mediática que sufrió la relación de Jennifer Aniston y Brad Pitt? Algo así, pero a la turca, podría estar afectando a Kerem. Quizás el fantasma de un posible fracaso amoroso público le aterra. En este caso, Kerem estaría actuando a la defensiva, tratando de protegerse a sí mismo y a Hande de un posible fracaso. Estaría evitando confrontar sus propios sentimientos y, por lo tanto, negando la evidencia de que Hande quiere algo más que amistad. Vamos, Kerem, no seas gallina. Atrévete a sentir, arriésgate un poquito. La vida es muy corta para no lanzarse al vacío por amor, ¿no creen? Otra teoría que se maneja mucho es la del marketing. ¿Podría ser que toda esta ambigüedad, este tira y afloja constante, sea una estrategia para mantener a los fans enganchados y generar expectación? No sería la primera vez que una pareja de la pantalla utiliza su relación para impulsar su carrera. Piénsenlo, las revistas del corazón, los programas de chismes, las redes sociales, todos hablando de Anker. Pura publicidad. En este caso, Kerem y Hande estarían jugando un juego peligroso, alimentando las ilusiones de sus seguidores y manipulando sus emociones. Sin embargo, yo personalmente espero que este no sea el caso. Creo que ambos son demasiado profesionales y talentosos como para recurrir a este tipo de tácticas. Además, ¿realmente necesitan recurrir a esto? Ambos tienen una carrera brillante por sí solos. No creo que necesiten alimentar este rumor para seguir siendo relevantes.
Aunque pensándolo bien, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿Kerem lo admite? La respuesta, por supuesto, es que no lo sabemos con certeza. No estamos dentro de su cabeza ni podemos leer sus pensamientos. Lo único que podemos hacer es observar su comportamiento, analizar sus palabras y sacar nuestras propias conclusiones. Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives del amor, los Sherlock Holmes de las telenovelas turcas. A afinar la vista. Y mi conclusión, después de mucho analizar y especular, es que Kerem sí se da cuenta de que Hande quiere algo más que amistad. Lo que no estoy segura es de si está dispuesto a corresponder a esos sentimientos. Creo que está en una encrucijada, dividido entre el miedo y la posibilidad de encontrar el amor verdadero. ¡Ay, Kerem, qué dilema! Y aquí es donde entramos nosotros, los fans. Podemos seguir apoyándolos, animándolos a que sean honestos consigo mismos y con los demás. Podemos seguir enviándoles buenas vibras y deseándoles lo mejor, sea cual sea el camino que elijan. Pero también debemos ser respetuosos con su privacidad y no presionarlos a hacer algo que no quieren hacer. Recordemos que son personas reales con sentimientos reales, y no personajes de un cuento de hadas. Al final, la decisión es suya. Son ellos quienes deben decidir si quieren dar el siguiente paso y convertir su amistad en algo más. Y nosotros como fans debemos estar preparados para aceptar cualquier resultado, sea cual sea. Sea almohadilla Anker o no, lo importante es que ambos sean felices. Así que ahí lo tienen. Un análisis profundo de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Kerem lo admite? Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí es innegable es que su historia nos tiene a todos fascinados. Y no solo a nosotros, a todo el mundo. Su popularidad ha trascendido fronteras y su química en pantalla ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta. ¿Será que el amor verdadero también puede conquistar la distancia? Pero profundicemos un poco más. Analicemos su lenguaje corporal. ¿Han notado cómo Hande siempre busca el contacto físico con Kerem? Un toquecito en el brazo, una mano en el hombro, una mirada que lo dice todo. Es como si estuviera tratando de transmitirle un mensaje en código Morse. Y Kerem, por su parte, a veces responde con la misma cercanía, pero otras veces parece alejarse un poco, como si le diera miedo quemarse. ¿Será que teme confundir las señales? O quizás simplemente es tímido. También es importante tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, las relaciones son un poco más conservadoras que en Occidente. Quizás Kerem esté sintiendo la presión de la sociedad, de la familia, de los amigos. ¿Qué dirán si se enamora de su compañera de trabajo? ¿Cómo afectará eso a su imagen pública? Todas estas son preguntas que seguramente se está haciendo. Y no olvidemos las redes sociales. El campo de batalla de las relaciones modernas. Hande y Kerem son muy activos en Instagram y Twitter, y a menudo comparten fotos y mensajes juntos. ¿Pero qué significan realmente esos posts? ¿Son simples gestos de amistad, o hay algo más detrás de ellos? Analicemos cada emoji, cada hashtag, cada comentario, todo cuenta. Conviértete en un experto en decodificar mensajes subliminales en redes sociales. Además, la historia de Senkal Kapm ha influido muchísimo en la percepción pública de su relación. La química que transmitieron como Eda y Serkan fue tan potente que muchos fans se convencieron de que el amor que veían en pantalla era real. Y en cierto modo, quizás tenían razón. A veces la línea que separa la ficción de la realidad es muy delgada, y los actores pueden llegar a sentir emociones genuinas por sus compañeros de trabajo. El poder de la actuación. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un rompecabezas complejo con muchas piezas que encajan y otras que no tanto. Es un misterio que nos tiene a todos enganchados, especulando, analizando, fantaseando. Y al final, quizás nunca sepamos la verdad. Pero eso no importa. Lo importante es disfrutar del viaje, dejarnos llevar por la emoción y seguir apoyando a estos dos talentosos actores, sean amigos, amantes o algo más. Y ahora, para recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy, vimos la innegable química entre Kerem y Hande, exploramos las posibles razones por las que Kerem podría estar negando los sentimientos de Hande, y analizamos si todo esto podría ser una estrategia de marketing. Al final, llegamos a la conclusión de que Kerem probablemente sí se da cuenta de lo que Hande siente, pero que está indeciso sobre cómo actuar.
También exploramos las presiones culturales, el lenguaje corporal y la influencia de las redes sociales en esta compleja relación. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mi análisis. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande terminarán juntos? ¿O creen que su amistad es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tentación romántica? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme sus teorías. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. No se las pierdan. Hasta la próxima. Besos. Y recuerden, el amor es como una telenovela turca, llena de drama, pasión y giros inesperados. Así que prepárense para lo que venga. Chao, chao.